Muy bien. La semana pasada empezamos, como les habíamos dicho, bueno, habíamos compartido ese privilegio que nos entusiasma tanto cada vez que empezamos un libro nuevo de la Biblia. Habíamos empezado el libro de Romanos, así que vamos todos ahí a Romanos capítulo 1. La semana pasada empezamos con una pequeña introducción al libro. Obviamente sabemos que es escrito por el apóstol Pablo, que lo escribió cuando estaba probablemente en su tercer viaje misionero en Corinto, en la ciudad de Corinto, y desde ahí escribió a los romanos, porque hasta ese momento Pablo nunca había estado en Roma. Y como vamos a leer hoy día, vamos a darnos cuenta de que Pablo anhelaba visitar la ciudad de Roma. No era una iglesia que él hubiera fundado. Pablo tenía la costumbre de visitar las iglesias que él había fundado y también ir y fundar nuevas iglesias en nuevos lugares a donde él viajaba. Y luego escribía epístolas o cartas con instrucciones para que los hermanos pudieran seguirse edificando y siguieran ciertas instrucciones espirituales y también ciertas instrucciones prácticas. Casi todas las epístolas o las cartas, ya sean de Pablo o las otras cartas, normalmente tienen un bosquejo parecido, un bosquejo en común, una estructura parecida. Casi siempre empiezan con un saludo donde el que escribe la epístola se identifica. Luego de ese espacio de saludo viene una manifestación donde dan a conocer el propósito de la carta que están escribiendo. Y luego viene la parte grande de la carta en sí, que es donde está todo el tema central desarrollado, todas las enseñanzas y las enseñanzas prácticas desarrolladas en epístola, y finalmente las cartas terminan con una salutación final, una doxología o simplemente una despedida con bendiciones, ¿no? Este mismo esquema es parecido en todas las cartas del apóstol Pablo. La semana pasada empezamos y recorrimos los versículos del 1 al 7. Hoy día vamos a continuar a partir del versículo 8 del capítulo 1. Así que vamos ahí. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Vamos a ver si el Señor nos permite y hoy día llegaremos al versículo 17. Dice, Romanos 1:8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, como habíamos comentado hace un ratito, qué importante es que en todo lo primero que hagamos es ser agradecidos con Dios. Y miren la manera en que lo dice Pablo: doy gracias a mi Dios. Hace unos años atrás, por el año 98, cuando el Señor me volvió a traer a sus caminos y me atrajo hacia Él, y le entregué mi vida a Jesucristo, y empecé el Señor puso en mí y empecé a desarrollar un nuevo amor por Dios, y como una luna de miel, ¿no? Un tiempo muy lindo en el cual uno se enamora del Señor. Y cuando hablaba con mis amigos al respecto de Dios, muchas veces decía: sí, porque mi Dios tal cosa. ¿Por qué dices que tu Dios, si es Dios de todos? ¿Qué te pasa? Que suena como egoísta cuando dices que mi Dios. Pero decía, pero es que así lo siento. O sea, todos o la mayoría de personas tienen una conciencia de Dios, pero ya es diferente cuando tú sabes que le perteneces a Dios y que tú eres parte de Dios y que le has entregado completamente tu vida y tu existencia a Dios. Entonces ya hay una relación de pertenencia mutua, ¿no? Es mi Dios, yo soy su criatura, pero ahora soy su hijo también y le pertenezco. Entonces hay una intimidad, una relación verdadera, y así habla Pablo, ¿no? Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Les estaba escribiendo a los romanos. Como mencioné hace un ratito y la vez pasada, la iglesia de los romanos no fue fundada por el apóstol Pablo, pero Pablo se alegraba en esa iglesia cristiana. Nosotros nos tenemos que alegrar siempre en la obra que Dios hace, donde sea que la haga y con quien sea que la haga, siempre y cuando sea la sana obra de Dios, no una locura de una secta religiosa que de repente cae en fanatismos o en cosas que van más allá de lo que Dios enseña. Hace poco vino huyendo de Chile el líder de una secta religiosa que había matado a su hijito de 3 meses de nacido o 3 días de nacido. 3 días. 3 días. Que lo tiró al fuego y lo quemó
diciendo que era el anticristo. O sea que según él estaba haciendo un servicio a Dios. Entonces vemos ese tipo de locuras. Y huyó al Perú y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Lo encontraron en Cusco, muerto, probablemente se haya suicidado en su locura. Entonces nos alegramos en la obra del Señor, pero nos entristecemos cuando las personas malinterpretan la palabra de Dios. Y por eso es que hacemos tanto énfasis en leerla directamente y analizarla directamente, para no caer en palabrería o interpretaciones de repente erróneas o erradas, ¿no? Queremos ajustarnos a lo que enseña la palabra de Dios. Y Pablo se alegraba con la iglesia que estaba en Roma, porque era una iglesia sana, una iglesia bien formada, bien constituida, creciente, que con mucha fe. Entonces Pablo se alegraba en ellos. Qué bueno sería que todos los creyentes cristianos de diferentes congregaciones se alegren por lo que Dios está haciendo en las otras congregaciones cristianas. Y no que envidiemos, no que nos sintamos mal, que mira, se han comprado un edificio, sí, seguro que están robando. Y estamos criticando y metiéndonos cabe muchas veces entre creyentes cristianos, hablando mal unos de otros, ¿no? Tenemos que tener cuidado, como dice el apóstol Pablo acá mismo, y más adelante lo vamos a ver, de tener cuidado de no hablar mal del siervo ajeno, del siervo del Señor. Pablo se alegra y da gracias a Dios con respecto a la iglesia de Roma, pero también con respecto a todos los que escuchen esta carta, y entre ellos estamos nosotros también. De todos vosotros, dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Se imaginan que la fe de los creyentes cristianos que estaban en Roma se divulgaba por todo el mundo? Obviamente que es una manera de hablar, ¿no? Porque seguramente que los incas o las culturas pre-incas en ese momento no estaban escuchando esto, en ese momento. Estoy exagerando la nota, pero es para entender que el apóstol Pablo hablaba y ha sido traducido con un lenguaje que usamos también en la actualidad. Sí, que todo el mundo sabe, es decir, toda la gente conocida, todo el entorno del cristianismo, todos los que se conocían, todo el público que leería esta carta, o todo el mundo conocido antiguo, ¿no? La zona de Asia, África, Europa, el mundo conocido, el viejo mundo. Pero qué importante lo que menciona aquí, dice que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea que los de la iglesia de Roma tenían un tremendo testimonio, porque su fe era conocida en todas las demás iglesias cristianas y también en los grupos no cristianos, porque eran perseguidos, porque hablaban mal de ellos, porque los criticaban y los perseguían. Pero no nos gustaría que nuestra fe también fuera conocida, no para gloria nuestra, sino para la gloria de Dios, que se sepa que lo que nosotros creemos es algo buenísimo, que afecta a los demás para bien, que damos buen testimonio de que tenemos unas vidas donde irradiamos el amor de Dios y que eso dé testimonio a los demás y que dé un buen testimonio. Eso queremos, dar un buen testimonio. Así le dice el apóstol Pablo, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dice el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, desmenuzando el versículo 9, dice, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. El apóstol Pablo habría aprendido una lección. Antes de convertirse, porque si leemos la historia de Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el capítulo 8, en el capítulo 7 de su primera aparición, cuando era Saulo, y después se convierte en el hermano Pablo, pero primero era Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, el perseguidor de la iglesia, inclemente. Él se creía un buen religioso, él era un fariseo de fariseos, él era un religioso que se conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento, conocía bien la ley, y conforme a su religión y a los religiosos de su época, él creía que se ganaba méritos con Dios por ser un cumplidor estricto de los mandamientos. Por el simple hecho de cumplir con las reglas, él creía que de esa manera se ganaba méritos delante de Dios. Creía que por su justicia propia iba a alcanzar un lugar en el reino de los cielos. Pero exageró tanto que fue más allá incluso que los demás líderes religiosos de su época. Perseguía a los creyentes cristianos creyendo que así hacía algo bueno para Dios. Y participó en la muerte de Esteban y se complació
fue partícipe en la muerte de Esteban y consintió en la muerte de Esteban, creyendo que estaba haciendo algo bueno para Dios. El apóstol Pablo más adelante dice, y Dios me perdonó porque sabe que lo hice por ignorancia. En su ignorancia él creía que estaba bien en su religión, pero obviamente no estaba bien. Cuando tuvo una confrontación personal con Jesucristo, Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Y cuándo estaba Saulo persiguiendo a Jesús? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús lo tomaba de manera personal. Si persigues a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Estás yendo contra mí mismo. Y le dice, dura cosa es dar de coces o de patadas contra el aguijón. No sabes con quién te estás metiendo. Pablo cayó al piso, se quedó ciego, ayunó 3 días, no comió nada, hasta que vinieron, oraron por él, recibió la vista y se convirtió. Creyó en Jesucristo como Señor y Salvador, fue bautizado y empezó una vida nueva. Antes de convertirse, el apóstol Pablo tenía una religión en la cual andaba en su carne. Él mismo lo dice. ¿Cómo que en la carne si era tan religioso? Porque con sus propios esfuerzos carnales quería agradar a Dios. Y con toda su fuerza carnal, con todos sus esfuerzos humanos, se esforzaba por agradar a Dios. Pero esos esfuerzos carnales no alcanzaban la justicia de Dios. El parámetro de Dios o el estándar de Dios es tan elevado que ningún esfuerzo humano alcanza para llegar a ese estándar. Entonces, los esfuerzos humanos, los esfuerzos carnales, no solamente no son suficientes, sino que no llegan a la justicia de Dios. Tan es así que Dios dice a través del profeta Isaías, y ustedes lo conocen bien, que el profeta Isaías lo menciona, dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, todos nuestros esfuerzos humanos por agradar a Dios son como una cochinada delante de Dios, porque Dios es demasiado santo. Entonces, ahora el apóstol Pablo ha aprendido. Dice, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. A Dios se le tiene que servir en el espíritu, no en la carne. Con los esfuerzos carnales, si dejamos de lado la guía del Espíritu Santo de Dios y con nuestros propios esfuerzos carnales y a nuestra manera queremos desarrollar nuestra propia religión, nuestra propia fe, nuestra propia manera de ver las cosas y así queremos agradar a Dios, no lo vamos a agradar ni lo vamos a conseguir. No se puede agradar a Dios ni se puede servir a Dios, aquí dice a quien sirvo en mi espíritu, no se puede servir a Dios en la carne. No se puede servir a Dios con esfuerzos carnales ni manteniendo una vida carnal. ¿Qué entendemos por una vida carnal? Una vida en la cual más nos interesan las cosas físicas, las cosas materiales, las cosas en las cuales se interesa el ser humano común y corriente. Fama, poder, dinero, placeres, cosas que en su debido lugar no son malas, en su debido lugar. Pero que cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, pone esas cosas como las cosas más supremas, como las cosas más importantes de su vida y se convierten en sus dioses ajenos. Fama, poder, placeres, dinero, bienes materiales y todas esas cosas en las cuales los hombres las ponen por encima de Dios. El apóstol Pablo más adelante nos va a enseñar en el mismo libro de Romanos y cuando lleguemos ahí al capítulo 8, ahí lo vamos a profundizar más, lo vamos a explicar más, pero ahora solamente le vamos a dar una leidita a Romanos 8 del 5 al 9, un poquito más adelante. Romanos 8 del 5 al 9 y le voy a dar una leída. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese versículo sí es como para que lo resaltemos, ¿no? El versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Tenemos o no tenemos el Espíritu de Cristo? Amén. Todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador,
Tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros y tenemos que tener esa convicción, esa certeza. El Espíritu Santo está en nosotros. Aunque en algunas sectas religiosas digan que el Espíritu Santo de Dios no puede estar dentro de una persona. La Biblia así lo dice, que está morando en nosotros. Entonces, y lo menciona el apóstol Pablo al inicio de la carta a los Romanos. Dios me es testigo a quien sirvo en mi espíritu, volviendo a Romanos 1:9. En el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dice sin cesar, no dice sin César. Sin cesar, ¿qué significa sin cesar? Sin parar. Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Constantemente. Entonces, ¿qué nos deja ver el apóstol Pablo aquí con respecto a los romanos? Que no era una iglesia que él había fundado, que continuamente oraba por ellos, que oraba por ellos cada 5 años, oraba por ellos una vez al año, continuamente en sus oraciones. Pero hay una característica del apóstol Pablo. Cuando leemos las otras cartas, a los filipenses les dice lo mismo, y a los corintios les dice lo mismo, y a los de Efesios les dice lo mismo. ¿A qué tal raza? A todos les dice lo mismo. Lo que pasa es que el apóstol Pablo oraba por todos los creyentes cristianos de las iglesias que él había fundado y de las iglesias que no había fundado también. Y los mencionaba constantemente, dice, sin cesar hago mención de vosotros. O sea, específicamente oraba por los hermanos cristianos que estaban en Roma y también por los hermanos cristianos de Corintio y por los hermanos cristianos. Y muchas veces recordando personas, grupos humanos y nombres personales. Entonces, esto nos hace ver el tipo de vida espiritual también que tenía el apóstol Pablo. Una vida de oración. Porque alguien que está continuamente orando por tantas personas es alguien que dedica buen tiempo a la oración. Muchas veces pensamos en que no tenemos que orar. Quiero orar, pero no sé qué orar. Y tomo un tiempo para orar. Bueno, ya tengo un tiempo libre, ahora a las 9 de la noche, pero no sé qué orar. Bueno, digo 4 cosas en 5 minutos y ya me quedé sin orar. Ya, bueno, Señor, gracias y amén. Y eso es todo. Pero en realidad, si desarrollamos un corazón compasivo y de amor hacia nuestros semejantes, vamos a tener mucho por qué orar. Mucho por qué orar, porque hay muchas personas que están en el mundo aún sin conocer a Cristo, que tienen necesidad de Dios. Personas que tienen necesidades de todo tipo. Nuestros hermanos creyentes cristianos también tienen muchas necesidades, muchas razones por las cuales necesitamos orar. Y en eso es bueno que seamos autocríticos, en el sentido de preguntarnos si estamos orando por los demás, si estamos acordándonos de orar. Una vez, hace unos años atrás, me acerqué a un pastor y le pedí, pastor, por favor, quisiera que ore por tal razón. Me dijo, ven, vamos a orar. Y en ese instante se puso a orar. Me dijo, siempre oro en el instante, porque si digo sí voy a orar, después me olvido. Muchas veces nos decimos unos a otros, sí, ora por mí, y sí, voy a orar. Y lo dejamos ahí y después nos olvidamos. Oye, ¿oraste por tal razón? Y nos quedamos ahí. Qué bueno sería que seamos metódicos. Sabemos que estamos en un mundo muy ajetreado, lleno de cosas que nos apuran, que nos ajetrean, que estamos llenos de actividades, que no paramos desde muy tempranito en la mañana hasta muy tarde en la noche, y estamos tan ocupados con tantas cosas, y el Señor quiere que sepamos que es muy importante para nosotros que aprendamos a separar tiempo para orar también. La oración es vital para la vida espiritual del ser humano. Es un tiempo de dependencia de Dios. Es un tiempo que nos ayuda justamente a aprender a ser espirituales y a ser menos carnales. Porque a veces digo, pues que tengo tal flojera, me voy a dormir, Señor, discúlpame, mañana oro, porque ahorita ya no. Entonces, ¿por qué? Porque mi carne quiere dormir. Y Dios sabe que necesitamos dormir. Pero hay algo de lo cual podemos estar seguros. Si me niego a mi carne y doy tiempo al Señor para orar, cuando duerma voy a aprovechar mejor mis horas de sueño. O sea, esas 5 horas que dormí van a ser mejor que si hubiera dormido 7 u 8 horas. Si es que le di tiempo al Señor para orar. ¿Cuánto tiempo tengo que tomar para orar? No hay una regla. En la Biblia no dice, debes orar 3 horas al día. No dice, debes orar 15 minutos o 3/4 de hora.
siempre lo mencionamos, ¿no? Lo que Dios quiere es que tengamos un tiempo con buena calidad de oración, más que un tiempo que sea muy largo de oración, un tiempo con buena calidad. Pero es bueno que intercedamos por los demás, porque eso muestra de que tenemos amor y preocupación por los demás. Si toda nuestra oración es pidiendo por nosotros mismos solitos, entonces esto muestra que hay un enfoque hacia nosotros. Pero el Señor sabe que tenemos necesidades, pero también quiere que desarrollemos ese amor compasivo por los demás. Dios también sabe que los demás tienen necesidad, sin que le digamos. Pero entonces, ¿por qué Dios fomenta que oremos por los demás? Para desarrollar en nosotros un carácter de amor hacia los demás. Entonces así era Pablo. Oraba continuamente, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En el versículo 10 continúa diciendo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y ahí vemos que el apóstol Pablo tenía ese anhelo, ¿no?, de ir y visitar a los romanos. Pero noten que este propósito que tiene dice, yo estaba rogando. Entonces él rogaba y le pedía a Dios para poder ir a visitar a los romanos, pero rogando de que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Qué importante es rogar, pero sometiéndose a la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que hayan grupos cristianos que digan que pedir la voluntad de Dios es falta de fe? Que decirle a Dios hágase tu voluntad son palabras destructivas de la fe. Porque dicen que si tú dices a Dios hágase tu voluntad, es que estás dudando, es que no estás seguro de lo que estás pidiendo. Es todo lo contrario. Nosotros oramos teniendo la convicción de que Dios nos escucha, de que Dios existe, de que Dios es todopoderoso, de que no hay nada imposible para Él. Estamos plenamente convencidos. Pero no solamente tenemos fe en Dios, sino que confiamos tanto en Dios que sabemos que su voluntad siempre es lo mejor. Su voluntad es mejor que la nuestra. Si nosotros nos alineamos con su voluntad, entonces vamos a estar bien. Pero su voluntad es buena. Por eso es que Jesús nos enseñó a orar así. En la oración que Jesús nos pone por modelo, en el Padre Nuestro, ahí está, hágase tu voluntad. Entonces Jesús nos enseña a que oremos pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. Jesús mismo, antes de morir en Getsemaní, estaba clamando a Dios porque sufría, se afligía, sufría tanto que estaba derramando gotas de sangre en ese sufrimiento tan fuerte. Y su corazón estaba en congoja y decía, estoy triste hasta la muerte. Y decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, si Jesús oraba así, ¿quiénes somos nosotros para ponernos por encima de lo que Jesús mismo enseñó? Pablo le está diciendo, rogando de que por la voluntad de Dios pueda ir a visitarles. Eso no es dudar. Efectivamente, Pablo muchas veces quiso y no pudo, pero en el momento de Dios fue a Roma. Y quizás no fue a Roma en las mejores circunstancias. Fue a Roma porque lo apresaron y como apeló al César, lo enviaron como prisionero a Roma. Entonces, fue en esas circunstancias que fue a Roma. Pero Dios lo permitió así, de esa manera. Entonces continuamos en el versículo 11. Dice el apóstol Pablo a los romanos, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces, esto muestra el amor de Pablo por los romanos, ¿no? Deseo veros, a pesar de que era una iglesia que él no había fundado, pero había muchos hermanos que él conocía que estaban en esa iglesia en Roma. Quiero verlos para comunicarles algún don espiritual, es decir, para compartir con ellos algún don de parte de Dios, porque Pablo sabía que al visitarles iba a ser de edificación para ellos, y después lo menciona también que ellos iban a ser de edificación para él, y de eso se trata. Pablo dice, para comunicarles algún don espiritual. La palabra don es una palabra que viene del griego charis o charisma, de donde sale la palabra carisma, pero que significa también un regalo de gracia, un regalo gratuito. Y un don espiritual es aquello que Dios nos da en forma gratuita para nuestro bienestar. Por ejemplo, Cristo mismo es un regalo de Dios para nosotros, su vida, su amor. Pero Dios también nos da dones espirituales. Y los dones espirituales de los que habla la Biblia, de los que habla Romanos en el capítulo 12, de los que habla 1 Corintios en el capítulo 12, 13, 14,
esos dones espirituales no son para que nos llenemos en la iglesia de superpoderes y nos volvamos como Chazam. Y que, digamos, hagas un milagro y se hace un milagro. Cojo, camina y camina el cojo. Los dones espirituales no son para que los creyentes cristianos se sientan, mira, qué espiritual soy yo. Yo sí tengo más dones. Yo hablo en lenguas, yo profetizo, yo hago esto, yo hago el otro. Yo sano. Hay poder en mis manos. No es para que nos inflemos y nos sintamos más que otros. Los dones espirituales son para que nos edifiquemos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Y hay un solo don, que es el don de lenguas, que es para edificación personal. Porque oro a Dios sin saber lo que estoy diciendo y el Espíritu Santo intercede por mí, ¿no? Y me hace bien. Pero todos los dones es para que nos bendigamos y nos edifiquemos unos a otros. Entonces, es para el bienestar y para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia. Entonces, eso quería el apóstol Pablo. Quiero compartir con ustedes cosas, regalos de parte de Dios que les edifiquen, que les hagan bien. Y de paso, él sabía que él también iba a ser bendecido. Sepan, o es bueno que sepamos, que siempre que queremos bendecir, los bendecidos terminamos siendo nosotros. Siempre que queremos servir, los servidos terminamos siendo nosotros. No buscamos ser servidos, no buscamos ser bendecidos, buscamos servir y bendecir. Pero tiene un efecto boomerang, un efecto espiritual, que es bueno también para nosotros. En el versículo 12, el apóstol Pablo explica, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo no había fundado la iglesia en Roma, pero sabía que visitándoles, animándoles, compartiendo con ellos algún don espiritual, compartiendo con ellos la misma palabra de Dios, sabía que eso iba a producir fruto en los romanos. Y todo fruto que se produzca siempre va a ser para la gloria de Dios. Jesús nos dijo en Juan capítulo 15 que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Jesús la vida humana es infructífera. Y una vida infructífera no tiene sentido. Creo que todos nosotros queremos tener vidas fructíferas, ¿no es cierto? Vidas que rindan fruto, que sean fructíferas, que sean aprovechables. Y el Señor Jesús nos dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Si permanecéis en mí, entonces daréis mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Eso quiere Jesús, eso quiere Dios, que demos fruto, pero fruto que sea fruto espiritual, fruto que sirva para glorificar a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo quería de los romanos, y esa es la oración del apóstol Pablo en esos tiempos, incluso se cumple ahora para nosotros también. En eso debemos animarnos unos a otros, en que nuestras vidas sean fructíferas. Y no nos desanimemos. A veces uno dice, ay, pero yo no hago mucho por el Señor. Pero es que ponte a los pies del Señor, entrégale tu corazón, un corazón dispuesto, y Él te va a usar como Él quiera. Si Dios quiere usarte orando por los demás, Dios te va a usar orando por los demás. Si Dios quiere usarte siendo amoroso con los demás, te va a usar siendo amoroso con los demás. En la manera en que Dios quiere usarte, déjate usar. Y Dios va a repartir dones, Dios va a repartir, Dios da talentos, Dios da al cuerpo de Cristo como Él quiere, el Espíritu reparte como Él quiere. Y no tenemos que preocuparnos, lo único que tenemos que hacer es anhelar que el Señor nos use y tener un corazón dispuesto. Si tenemos un corazón dispuesto, Dios puede usar a personas como nosotros, como Pedro, como Pablo o como Moisés. Recuerden que Dios empezó a glorificarse en Moisés cuando Moisés tenía 80 años y lo usó 40 años. Pero antes no, porque antes Moisés todavía no estaba listo. A Pablo también en su momento, cuando estuvo listo, a Pedro también. A nosotros también nos usará para producir un buen fruto, para dar gloria a Dios, si tenemos corazones bien dispuestos. Amén. ¿A quién le gustaría dar mucho fruto para la gloria de Dios? Amén. Entonces, desde ya. Versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y vamos a terminar con los versículos
16 y 17. Continuando, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, que podía avergonzarse del Evangelio él que había salido a predicar y que no le habían creído y que cuando recién se convirtió en Damasco ya lo estaban persiguiendo para matarlo y que lo tuvieron que descolgar por una canasta y tuvo que huir de ahí. A él que cuando fue en su primer viaje misionero lo apedrearon hasta dejarlo casi muerto. A él que lo azotaron tantas veces, que estuvo náufrago, que pasó por tantas cosas, por cárcel en Filipos, por tantas cosas. Era una persona que de repente podría decir, no, si hablo de Jesús me van a pegar, no, si hablo de Jesús me van a mirar mal. Efectivamente muchas veces hablaba de Jesús y la gente se enardecía, enfurecía, empezaba a gritar contra él y contra los que estaban con él. Pero Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Habrán creyentes cristianos que se avergüencen del Evangelio? Ay, qué roche si digo que soy cristiano. Ay, qué roche, ¿qué van a pensar mis amigos? Y encubrimos nuestra fe. Hay veces que hemos de repente conocido personas que las hemos conocido por años, 5, 6, 7, 8 años, y nunca nos enteramos que eran creyentes cristianos. Hasta que de repente por ahí en un evento y nos los encontramos, ¿que tú asistías a una iglesia? Sí. ¿Tú también? Sí, yo también. Ajá. Y nunca habíamos sabido que eran cristianos. De repente encubrían su fe. Obviamente que no todos son iguales. Hay personas que son introvertidas, otras personas extrovertidas, otras personas que son más habladoras, otras personas que son menos habladoras. No todos son de hablar exponiéndolo todo, pero eso no quiere decir que no todos podamos dar testimonio de nuestra fe, ya sea por lo que hablamos o por lo que hacemos, por la manera en que nos comportamos, por el amor de Dios irradiado en nosotros mismos, ¿no? Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él tenía plena convicción de lo que compartía, sea en plaza, sea delante de quien fuera. Él predicó delante de reyes, delante de las máximas autoridades, muy probablemente delante de Nerón, del emperador romano, y delante de quien fuera. Si estaba en la cárcel, al carcelero le predicaba. Sí. En donde estuviera, aprovechaba la oportunidad que se daba para agarrar el hilo de la conversación y predicar a Cristo. Quizá cuando nosotros estamos en circunstancias con familiares, con amigos, en el trabajo, de repente podemos orar dentro de nosotros. Señor, si tú quieres que comparta de ti, pon circunstancias propicias para que comparta de ti. Y de repente va a surgir en la conversación, incluso de la otra persona, va a surgir que te pregunte cosas para que puedas hablar del Evangelio. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él estaba completamente convencido de aquello en lo que creía. El Evangelio habíamos comentado la semana pasada y nosotros ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Pero no solamente son buenas noticias, sino que está ahí el mensaje de Dios para la humanidad. O sea que no es cualquier buena noticia. Es una noticia muy importante. Es la mejor noticia. Es la mejor noticia, gracias. Y la más importante y muy gravitante. Es de vida o muerte. De vida, buenas noticias. Y es necesario que las personas conozcan el mensaje de Dios, que conozcan las buenas nuevas. No me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo. Así también tenemos que decir nosotros. No avergonzarnos del Evangelio, no avergonzarnos de aquello que hemos creído, no avergonzarnos de dar testimonio de aquellas cosas maravillosas que Dios ha hecho en nosotros, como hemos escuchado hoy día, y le damos gloria y le damos gracias a Dios. Compartirlo, porque el tiempo pasa rápido y las personas necesitan tener la misma oportunidad que nosotros hemos tenido también. Y el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cuando hablamos de poder de Dios, es algo que puede escapar incluso de nuestra capacidad humana de saber. La palabra poder viene del griego dinamis o dunamis, que es de donde sale la palabra que conocemos como dinamita. Todos sabemos lo que es la dinamita. La palabra dinamita viene de la misma palabra de donde viene esta traducción de la palabra el poder de Dios. Un poder muy fuerte, un poder tremendo. Es la omnipotencia del Dios Todopoderoso la que está detrás de ese mensaje.
Por eso es que el mensaje siempre está respaldado con el poder de Dios. Y por eso es que Jesús respaldaba con toda su autoridad, y con todo su poder, y con todos sus milagros, y con todos sus hechos, el mensaje del Evangelio. Y siempre hay una cosa mucho más milagrosa que cualquier señal visible, que cualquier sanidad, mucho más milagrosa detrás del Evangelio. Cuando alguien cree en el Evangelio, tiene vida eterna, su alma es salvada, recibe vida. Entonces el Señor, Dios, creador del universo, que es el único dador de vida, nos ha dado el privilegio de poder ser partícipes en que si abrimos nuestra boca para compartir las buenas noticias, otros pueden también tener vida eterna. ¿Te das cuenta qué gran responsabilidad saber de que si abres tu boca y compartes, puedes determinar de que otras personas puedan tener vida eterna? Entonces, ¿nos vamos a dejar usar o no nos vamos a dejar usar? Entonces, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dice, para salvación de todo aquel que cree. Toda persona que cree, el Señor no la desecha. Todo el que cree, el Señor le abre sus brazos y el Señor toma sus vidas para que empiece a caminar con Él. El Señor lo hace todo. Todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque a Dios le complació, le complajo, le plujo escoger a un pueblo, al más pequeño de los pueblos, al pueblo judío, no para que el pueblo judío se sintiera superior a los demás. Dios escogió al pueblo judío para que fuera bendición a las naciones. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Entonces Dios, a partir de Abraham, de una persona que ante los ojos humanos podría haber sido una persona descartada, de una persona que a los 90 años todavía no tenía un descendiente, ¿no? A los 75 años fue que Dios primeramente le dio la promesa. Su esposa Sara, 65 años, y era estéril encima. Y Dios le agradó escogerlos a ellos. Y de él, de Abraham, cuando tenía 100 años y Sara 90, Dios quiso levantar un pueblo. Y Dios hizo que Abraham y Sara tuvieran a Isaac a Jacob, después los 12 hijos de Jacob, de donde salieron las 12 tribus de Israel, y de ahí formó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue formado por Dios y fue el pueblo de Dios. ¿Con qué propósito? Para que sean luz a las naciones, para que las naciones puedan conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces Dios le dio a su pueblo su palabra, y Dios también le dio a su pueblo el privilegio de que a través de ese pueblo vendría el Mesías. Por eso, ¿los judíos son el pueblo escogido de Dios? Sí, son el pueblo escogido de Dios. ¿Los judíos rechazaron a Dios? Sí, los judíos rechazaron a Dios. ¿Y rechazaron al Mesías? Sí, rechazaron al Mesías. Y luego Dios abrió las puertas para que todas las naciones de la tierra pudieran tener salvación. Sí, también. Y a través de Jesucristo nosotros somos injertados en ese árbol y en ese pueblo. Y nos convertimos también en pueblo de Dios. Y somos descendientes también de Abraham por medio de nuestra fe en Jesucristo. Pero eso no quiere decir que Dios haya descartado a los judíos. Cuando Jesús salía a predicar, siempre predicaba primero a los judíos. Pero después, si otras personas se convertían que no eran judíos, admiraba la fe de ellos también, la elogiaba. La fe de una mujer sirofenicia, la fe del centurión romano y de personajes de ese tipo. Al principio, la mujer samaritana, otras personas que también creyeron. Y después cuando el apóstol Pablo y también los otros apóstoles, pero el apóstol Pablo salió hacia las ciudades de las personas que no eran judías, hacia los demás lugares del Imperio Romano. Salió a predicar, pero cuando entraba a una ciudad, si en esa ciudad había una sinagoga de judíos, iba primero a la sinagoga de los judíos. Por dos razones. Una, porque Pablo tenía amor por el pueblo de Dios. Pablo mismo era judío también. Y quería que ellos también abrieran su corazón a la verdad del Evangelio. Y les daba la oportunidad primeramente a ellos. Pero después salía también a todos los demás a predicar. Entonces, dice así, la palabra del Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias a Dios que también al griego, porque estamos considerados todos nosotros. Y terminamos con el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo se revela
La justicia de Dios en el Evangelio, por fe y para fe. Y siempre recordemos eso, y es algo en lo cual se va a hacer énfasis en todo el libro de Romanos. Justamente en los versículos 16 y 17 vemos el propósito de la carta. El propósito de la carta es que conozcamos el poder de Dios a través del Evangelio y que sepamos que en estas buenas noticias la justicia de Dios se da por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está citando al profeta Habacuc. Y si ven la letrita con la referencia bíblica que aparece abajo en sus Biblias, es Habacuc 2:4. En el Antiguo Testamento ya estaba dicho ahí, el justo vivirá por la fe. Es decir, la justicia de Dios no se alcanzaba por cumplir con leyes y mandatos y por ser una buena persona. La justicia de Dios se alcanza por tener fe en Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a empezar a desarrollar en toda la carta a los romanos. Dios es un Dios justo y Dios a la vez es un Dios amoroso. Dios es infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo. Dios no puede dejar de ser justo para ser misericordioso, ni tampoco va a dejar de ser misericordioso para ser justo. Dios es infinita y eternamente justo, infinita y eternamente misericordioso, amoroso, perdonador. Pero si Dios es un Dios amoroso y perdonador, cuando el pecador peca, el pecado causa muerte espiritual y causa separación de Dios. Y en Génesis dice, no comas del árbol que está en medio del huerto, porque si comes, ciertamente morirás. Y después el apóstol Pablo también explica, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, el que peca, muere. Muere espiritualmente y está separado de Dios. Entonces, Dios podría perdonar así nomás, perdonar de balde. Pero si perdonar así nomás, ¿quién paga? Porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios es un Dios justo. Como la paga del pecado es muerte, alguien tiene que pagar. Y Dios en su justicia estableció que alguien pague. Entonces, toda la ira, toda la indignación de Dios por el pecado que nos hace tanto daño y que ha dañado tanto a la humanidad durante tantos años, a tantos millones de seres humanos, toda la ira y la indignación de Dios por causa del pecado fue cargado encima de una sola persona que nunca cometió pecado y que era el único que podía ofrecerse en un sacrificio santo y agradable a Dios, porque ningún otro ser humano era perfecto como lo fue Jesús. Entonces ahí está la justicia de Dios. Dios es un Dios bueno y perdonador, pero queriendo perdonar tenía que ser justo al mismo tiempo. Y por eso Jesús murió en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y a la vez que el Dios perdonador y amoroso pudiera perdonar a la humanidad de sus pecados, porque hubo alguien que pagó. Si yo me presento en el cielo porque he fallecido y Dios me dijera, ¿y a ti por qué te voy a dejar entrar? Y ahí sale Jesús, Padre, porque yo pagué por él. Amén. Y así por cada uno de nosotros. Amén. Qué buena noticia, ¿no? Amén. Ese es el Evangelio. Buenas noticias. Muy bueno. Qué bonito. Buena noticia. En la próxima semana continuamos con lo que sigue. Oramos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por permitirnos ser expuestos nuevamente a este precioso mensaje de tu siervo, el apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque a pesar de que puede ser que muchas veces lo hayamos leído, siempre nos sigues maravillando con cosas nuevas, cosas que nos impactan, cosas que nos hacen estar llenos de gozo y de júbilo, Señor, porque sabemos que tú eres muy bueno al permitirnos que nosotros también seamos parte de esto que tú has establecido, de esto que tú has revelado, el Evangelio, Señor, las buenas noticias. Gracias, Señor, te pedimos que pongas en nuestro corazón, en nuestra vida, denuedo, valentía, coraje, para compartir tu palabra, para compartir nuestra fe. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos ayudes a tener corazones dispuestos para que tengamos vidas fructíferas para ti y para tu gloria. Sí, queremos ser usados por ti, Señor, el tiempo que tú permitas que estemos aquí en la tierra. Sí, y anhelamos el tiempo en el cual vamos a estar contigo para siempre. Y gracias, Señor, porque en las palabras del Evangelio hay poder para salvación de todo aquel que cree. Bendito Señor, nos has dado una responsabilidad muy grande y un privilegio muy grande al mismo tiempo. Te pedimos, Señor,
que nos ayudes a que no escondamos este tremendo don, este tremendo talento, sino que lo usemos y que lo fructifiquemos. Fructifica tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros. Te bendecimos, llénanos de ti y ayúdanos, Señor, a que manifestemos tu amor, siendo amorosos hacia los demás, orando por los demás, intercediendo por los demás y haciendo tu voluntad. Te damos gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.